Técnicos, Julián Guillermo Gómez, el Boyacá Chicó confirmó la salida del suyo, de Flavio Torres. Así es, Camila. Boyacá Chicó confirmó a través de un comunicado de prensa la salida del entrenador Flavio Torres, quien dejó su cargo tras los resultados irregulares en el arranque del campeonato. Torres se despide del conjunto ajedrezado, dejando al equipo en la posición 17 de la liga con 4 puntos, un balance de 1 victoria, 3 empates y 3 derrotas en lo que va del torneo. Además, en la tabla del descenso, el Boyacá Chicó se encuentra en zona de descenso en la casilla 19. Con su salida ya son 4 los técnicos que han dejado sus cargos en el inicio de la Liga Colombiana. Hernán Torres en Millonarios, el Rolo Flores en el Cúcuta, Alexis Márquez en Jaguares de Córdoba y ahora Flavio Torres en el Boyacá Chicó. Es tendencia en Colombia. Y hablamos de las tendencias, tienen que ver con los Juegos de Invierno, porque más allá de las competencias y las medallas, hay una situación que se volvió tendencia dentro de la Villa Olímpica. ¿De qué se trata, Carolina Cárdenas? Buenos días. Así es, hoy es tendencia la rapidez con la que se agotaron los preservativos en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La organización había dispuesto 10.000 preservativos, pero el suministro se terminó en apenas 3 días, es decir, en cerca de 72 horas. Desde la apertura de la villa, estos condones estaban destinados a alrededor de 2.800 deportistas en un evento que comenzó el 6 de febrero y se extenderá hasta el 22 de febrero, por lo que la convivencia en el complejo será constantemente durante 17 días de competencia. Ante este ritmo de consumo registrado, en los primeros días el comité organizador emitió de inmediato la reposición para garantizar la disponibilidad durante el resto de los Juegos Olímpicos. La entrega de los preservativos hace parte de los lineamientos habituales del Comité Olímpico Internacional, teniendo en cuenta los miles de atletas de distintos países que comparten espacios comunes en la Villa Olímpica durante toda la duración del evento, más allá de las competencias deportivas. O sea que se acabaron los condones y tienen que reponerlos porque los... Es como uno al día, no más de uno al día. Claro, pero pues qué bueno, Sí, qué sí. bueno que pongan los condones y que pues se cuiden ahí entre los deportistas que se van a encontrar en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Tenemos más tendencias, Lucas. Sí, señora Camila, tendencias a esta hora que están marcando la agenda empresarial, y es que Forbes Colombia presentó la lista de los 26 líderes que van a definir el rumbo del país en este 2026, un año decisivo para la política, la economía y los negocios. Entre los nombres que están seleccionados aparecen figuras de alto perfil como Alejandro Santo Domingo, Camila Escobar de Juan Valdés y varios de los alcaldes de las principales ciudades del país. Pero también hay uno de los reconocimientos, que es el de Sergio Rincón, presidente de Bavaria, quien se ha consolidado como una de las voces empresariales más influyentes y activas en Colombia. Y es que acuérdese, Camila, que yo le he contado aquí que Bavaria arrancó el año con grandes titulares, arrancaron estrenando imagen, nuevos productos como la cola y pola hecha con cola román y un movimiento estratégico de impacto nacional, y es una inversión de más de 548.000 millones de pesos para construir una nueva planta de latas en el Caribe. A esto, por supuesto, hay convocatorias de empleo y todo lo que se viene alrededor del evento más esperado del año, el Mundial de Fútbol Estados Unidos-México-Canadá 2026, donde Bavaria y sus marcas van a ser protagonistas con campañas y activaciones en todo el país. Con anuncios como inversiones, innovación, este reconocimiento llega para destacar un liderazgo que se está moviendo realmente en todas las conversaciones del sector empresarial. Así que nuevamente brindamos, por supuesto, por Bavaria, por Sergio Rincón, por lo que viene y por seguir dejando en alto el empresariado en Colombia. Las tendencias a esta hora, 12 del día, 22 minutos. Nos vamos con nuestros datos electorales. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y los datos electorales tienen que ver con el Partido Verde, que ya sacó comunicado a la opinión pública, Sebastián, a propósito de la rueda de prensa que ya empezó del candidato Roy Barreras, haciendo adhesión de algunos miembros de esa colectividad. Estaba mirando lo de la rueda de prensa, no veo nada en redes sociales. O sea, ¿no ha empezado, no hubo rueda de prensa? No le puedo confirmar, pero ya le confirmo eso, pero lo importante en este momento es un poco lo que les decíamos esta mañana. La mayoría de miembros del Partido Verde no creen que se pueda utilizar su imagen, y les voy a leer el comunicado. Dice: el Partido Alianza Verde informa que no ha realizado, aprobado ni oficializado adhesión alguna a campañas presidenciales ni a procesos de consultas presidenciales en curso. Por lo mismo, no está autorizado el uso del logo símbolo, nombre, imagen corporativa ni demás elementos distintos oficiales del Partido Alianza Verde. ¿Sabe qué pasa, Camila? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con las consultas del 8 de marzo. Es que yo, mire, le voy a decir, yo aquí en Barranquilla estoy indagando por los candidatos y demás. Los partidos políticos tradicionales, casi todos están reservándose para después de la consulta del 8 de marzo. Ahí sí,
cuando se sepan los ganadores, van a tomar partidos por cualquiera de los candidatos, pero antes no. Entonces yo creo que todos los partidos políticos, el Verde, el Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que no tienen unos candidatos, están esperando las consultas del 8 de marzo, para ahí sí, me llamó la atención que el Partido Verde como colectivo, como institución, pueda hacer una coalición, una alianza con el doctor Roy Barreras. A título personal, dice el comunicado, a título personal, pues sí, alguno que otro, pero institucionalmente los partidos, por eso se están. Pero es que además, Oscar, alguien que de pronto no siga un ciudadano la política día a día y las noticias y ve una valla o una camiseta que dice Verdes con Roy, pues esa persona asume que el Partido Verde está con Roy Barreras. Y por eso el Partido Verde, en esa comunicación que usted nos trae, Sebastián, dice que no se autoriza el uso del logo que está utilizando Roy Barreras para convocar a la rueda de prensa. No autorizan que se utilice el logo en ninguna publicidad política que no sea directamente la del partido. Ya estamos averiguando lo que está pasando con la rueda de prensa, si finalmente se va a dar o no se va a dar esa adhesión de algunos miembros del Partido Verde a la campaña de Roy Barreras. En 10 minutos, 12 del día, 25 minutos, es decir, a las 35 empieza la rueda de prensa y vamos a saber quiénes son los que se suman de esa colectividad a Roy. Pero en otras campañas, Ana Cristina, esta sí una campaña que no está en ninguna de las consultas, el candidato Abelardo de la Espriella estuvo en Medellín haciendo campaña en el metro, acompañado por Juliana Gutiérrez, que usted ya lo había dicho, que es candidata al Senado y hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Esto ha generado muchas quejas ciudadanas, pero ¿por qué ha generado quejas ciudadanas? Bueno, vamos por partes, Camila. Sí, el candidato Abelardo de la Espriella hizo campaña en el metro de Medellín, acompañado, como usted lo dice, por Juliana Gutiérrez. A quienes nos acompañan por la plataforma Ditu y por el canal de YouTube de Blue Radio, pueden ver que el mismo metro de Medellín había hecho una publicación. Recuerda, dice la publicación, las actividades de proselitismo y propaganda política electoral se encuentran prohibidas en las estaciones, vehículos, puentes, paradas y demás infraestructura que haga parte del metro. El metro es dirigido pues por Tomás Elejalde, digamos, esta es una directiva del metro de Medellín. Pues resulta que ahora pongamos la otra imagen. La otra imagen, lo que vemos es la foto con material electoral de la señora Juliana Gutiérrez, que ella es candidata al Senado por el grupo Creemos, que es el partido de Federico Gutiérrez. El grupo político de Federico Gutiérrez, y está ahí con el señor Abelardo de la Espriella. Esta imagen es tomada de la misma, del mismo de Twitter de Abelardo de la Espriella. Dice: el metro de Medellín es un ejemplo para el mundo, firme por la patria. Ahí están haciendo campaña en el metro. Y la tercera imagen, pasemos la tercera imagen, Camila, la pone un candidato que es candidato a la Cámara. Él es el señor Luis Bernardo Vélez, y él denuncia que hace unos días a él y a su equipo pues lo sacaron porque estaban, que hasta con policía le sacaron porque estaban cercanos a una estación volanteando. Están cercanos a la estación Floresta dando volantes. Entonces dicen: Medellín prima al parecer las roscas en esta contienda electoral grave. Entonces, ¿por qué es el descontento, Camila? Pues porque si hay una norma, pues la norma debe aplicar para todos, no solamente para algunos. Tiene razón. Luis Bernardo Vélez es candidato a la Cámara de Representantes. ¿Por qué partido, Ana Cristina? ¿Sabemos? Partido Verde. Partido Verde. Entonces lo que él dice es: Abelardo de la Espriella si lo dejan hacer campaña y a mí como candidato a la Cámara no me dejan. Claro, y Abelardo de la Espriella y Juliana Gutiérrez, porque es que Juliana Gutiérrez estaba haciendo campaña porque ella estaba con su camiseta de Creemos, o sea, no solamente estaba haciendo campaña para Abelardo de la Espriella con Abelardo de la Espriella, sino que ella estaba con la publicidad electoral de ella. Entonces, además de esto, pues que también el Metro de Medellín nos debe una explicación. El director del Metro de Medellín, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, es un llamado para el Consejo Nacional Electoral, porque la gente se pregunta, hay vallas y pasacalles muy cercanas a puestos de votación, o sea, en todas esas cercanías de puestos de votación, y se supone que hay restricciones en ese sentido. Y finalmente, Camila, pues hay que recordar una cosa, y es que en el año 2019 el Consejo Nacional Electoral ya había investigado a la señora Juliana Gutiérrez, la candidata de Creemos para el Senado. Ya la había investigado cuando hizo campaña para Santiago Gómez a la alcaldía de Medellín. Santiago Gómez era el secretario de gobierno de Federico Gutiérrez, y los investigaron por irregularidades en la publicidad electoral. Entonces, es decir, otra vez está cayendo en lo mismo. Entonces hay que mirar eso,
mirando con detenimiento y por eso la insatisfacción ciudadana, Camila. No, pues claro, y ahora en otras noticias electorales y hablando de vallas, la semana pasada hablamos de la valla de Luis Fernando Motoa, candidato del Cambio Radical al Congreso de la República, al Senado, y veíamos, Oscar, que en esa valla, que él es la cabeza de lista, aparece Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella, como diciendo Cambio Radical se suma a la campaña de Abelardo de la Espriella. ¿Qué dijo Motoa? ¿Se suma él directamente a la campaña de Abelardo o por qué razón esta valla? Mire, Camila, él lo que dice es que esta valla representa la unidad de quienes representan la oposición. Dice diferente al Centro Democrático. Por eso pone a Abelardo de la Espriella y al mismo ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que es jefe de ese partido, de Cambio Radical. Él lo que dice es, si bien Cambio Radical no ha tomado una decisión de bancada, es importante que empecemos a cerrar filas con quienes le quieren, digamos, hacer la pelea electoral a Iván Cepeda. Pero, Oscar, quienes conocen a Germán Vargas Lleras saben que es imposible que Motoa haya publicado esta valla con su foto y la de Abelardo de la Espriella sin su autorización. Porque imagínese lo que le pasa a Motoa donde publique esa valla y no le haya preguntado a Vargas Lleras si podía incluir su foto y la de Abelardo ahí. Camila, yo creo que ya lo hubiera desmontado. Ya lo hubiera desmontado si lo hubiese montado sin la autorización del jefe Pluma Blanca. Pero también es cierto que aquí pasa como también que él puede decir, hombre, también es a título personal. Yo no estoy aquí institucionalmente. Cambio Radical todavía no ha anunciado si va a estar con el doctor Abelardo de la Espriella o no. Pero obviamente que si está la foto del doctor Vargas Lleras allí en esa valla es porque él tuvo que haber dado el visto bueno. Además, el doctor Motoa es el número 1 de la lista, es la cabeza de lista, la cabeza representativa de Cambio Radical. Entonces pensaría que es muy cercano. Es muy cercano, Oscar, Carlos Fernando Motoa a Germán Vargas. Toda la vida trabajó a su lado, haciendo política. Sí, claro. Seguramente lo consultó. En Cali también hay vallas de Motoa con la foto de Abelardo de la Espriella, Camila, porque obviamente Motoa es del Valle del Cauca. Yo creo que la consulta la hizo. La noticia de esa valla es que Germán Vargas Lleras está acercándose a la campaña de Abelardo de la Espriella. Esa es la noticia, porque eso sí, no tengo pruebas, pero como dicen, tampoco dudas de que esto es autorizado por el ex vicepresidente. Pero Camila, Motoa no se atrevería a poner esa valla sin que Vargas Lleras la hubiera autorizado. Lo que él sí dice, Camila, es que si bien, como yo les mencioné, pues la bancada no ha tomado una decisión, que si en bancada se llega a tomar una decisión diferente, es decir, en este momento están en libertad hasta que cambie la bancada, pero que si en la bancada se llega a tomar una decisión diferente, pues lógicamente él va a hacer caso a la bancada, pero puede ir por el lado que usted dice, que esto pues ya tiene una autorización previa del jefe. Eso sí, Germán Vargas Lleras. Se lo garantizo, Oscar. Es que lo que pasa en estos casos, Camila, es que hay que esperar también las consultas. Aunque Abelardo de la Espriella no esté en consultas, de todas maneras la suerte de muchos de los candidatos pasa con las consultas. ¿Qué tal una consulta de la centro derecha con una votación de 4 millones de votos, por ejemplo? Eso es un hecho político que inmediatamente va a cimbronear a todos los demás partidos, básicamente a los partidos que no tienen candidatos, que curiosamente son los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical. Entonces ahí se va a definir muchas candidaturas y muchos respaldos, o con la centro izquierda también, o qué tal que Roy de un batacazo y también tenga mucha votación. Es decir, todo, Camila, está supeditado, usted lo sabe muy bien, a lo que pase el 8 de marzo con las consultas. Así es, y que lo que pase el 8 de marzo y que las elecciones sean transparentes es lo más importante, y por eso, para darle un voto de confianza al proceso electoral, Oscar, es clave entender quiénes los vigilan. Y hoy nuevamente queremos hablar, para que sigamos aprendiendo, de los testigos electorales, que son personas que son acreditadas por los partidos y los movimientos políticos. ¿Y su función es cuál? Lucas, ¿qué hacen los testigos electorales? Los acreditan y los nombran los partidos y los movimientos políticos, pero su función el día de la elección, que es distinta a la de los jurados, ¿es cuál? Claro, su función, Camila, es observar que todo se haga bien durante la jornada. Pueden estar presentes en las mesas de votación, por ejemplo, observar el conteo de votos, y dejan constancia en caso de que llegaran a presenciar alguna irregularidad. Ahora, esto es importante, a diferencia de los jurados de votación que les contábamos aquí el viernes, los testigos no intervienen, no manipulan votos y no toman decisiones. Su papel es vigilar y reportar, pero la pregunta es, ¿cómo se eligen? Que
que es lo que recibíamos la semana pasada también de varios oyentes en nuestra línea de WhatsApp. ¿Cómo se eligen los testigos electorales? Cada partido o movimiento político, Camila, acredita a sus testigos ante la autoridad electoral y esa acreditación es la que les permite ejercer su labor de manera formal. Así que gracias a los testigos electorales también se cuidan las elecciones y tenemos más garantías de que este resultado o el resultado que vayamos a tener el 8 de marzo, en mayo y en junio sea de verdad por el que votamos todos. Y hay más ojos, Camila, en medio de todo esto, pues mirando el proceso y por supuesto garantizando que haya garantías para todos. Ahí están nuestros datos electorales de hoy. Nos vamos con noticias en Colombia. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia a las 12:34 es que después de 6 décadas, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas confirmó que los restos hallados en Bucaramanga corresponden al padre Camilo Torres Restrepo, desaparecido el 15 de febrero de 1966 en medio de hostilidades armadas en Santander. Salima Feris está precisamente desde la unidad de búsqueda de desaparecidos, en donde están entregando esta importante noticia para la historia del país. Salima. Sí, señora Camila, la unidad informó que la identificación fue posible tras más de 2 años y medio de investigación que incluyó el análisis de archivos históricos, testimonios y estudios forenses interdisciplinarios. El hallazgo se produjo el 19 de junio de 2024, cuando la entidad intervino en el cementerio Campo Hermoso de Bucaramanga y recuperó una urna funeraria de color caoba que coincidía con descripciones entregadas por una fuente militar. Los análisis confirmaron que las estructuras óseas correspondían al perfil biológico del sacerdote y a esto se sumaron estudios genéticos del Instituto Nacional de Medicina Legal y de laboratorios internacionales que establecieron una coincidencia con el perfil genético de su padre. La entrega del cuerpo se realizó el día de ayer al padre Javier Giraldo, quien fue la persona que hizo la solicitud de búsqueda, quien además señaló que los restos permanecerán en la capilla de la Universidad Nacional y además que están definiendo una fecha para realizar una ceremonia para dejar los restos en ese lugar, luego de que el homenaje previsto para el día de ayer no pudiera realizarse. Gracias, Salima. Ana Cristina, importante noticia. Finalmente, entonces, estos sí son los restos del padre Camilo Torres, que desapareció en 1966. Pues además un gran hallazgo de parte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Así es, Camila. Recordemos que en Patio Cemento, en San Vicente de Chucurí, fue donde, junto con otras 4 o 5 personas, fue asesinado el padre en combate, el padre Camilo Torres. Hay algo muy importante, y es que dentro de la rueda de prensa, el padre Javier Giraldo, que es el buscador, y lo llaman buscador social porque en realidad el padre Javier Giraldo no era de la familia del padre Camilo Torres. El padre Javier Giraldo hizo una denuncia muy grave. Esta denuncia que tiene el padre Giraldo es que él cuenta que el presidente Belisario Betancur le dio la orden al general Valencia Tobar de que buscara al padre donde estaban los restos del padre Camilo Torres. Y escuchemos cuál fue la respuesta. Esta del general, según cuentan los informes, fue: conmigo no cuenten para eso. Se estaban violando tratados internacionales que obligan a entregar inclusive los restos de los combatientes a sus familias. Y sin embargo, a pesar de esa violación de tratados internacionales, ninguna otra autoridad hizo nada para corregir eso. Tuvieron que pasar muchas décadas cuando llegó Es importante decir, Camila, que la denuncia importante que hace el padre Javier Giraldo es que esta desaparición forzada, él dice, esta fue una desaparición forzada por las instituciones del Estado, y esto durante muchos años, y no se ha hecho formalmente pues ningún juicio a quienes participaron de esto. Entonces, dentro de esa rueda de prensa, claro, la noticia es confirmar que sí se trataba del padre Camilo Torres, pero también esta denuncia muy grave que hace el padre Javier Giraldo diciendo que el Estado estuvo comprometido en esta desaparición de más de 60 años.
Pero mire, no, pero hay una versión del propio general Valencia Tobar, en su momento la dio a conocer, porque él fue amigo personal de Camilo, del padre Camilo. Y el general Valencia Tobar dice que cuando matan a Camilo, porque a Camilo le dan de baja en un combate en Patio Cemento, cuando esas tropas estaban bajo el mando del general Valencia Tobar. Entonces él sentía el compromiso personal de saber los restos de su amigo que había caído en combate, dónde estaban. Y el general Valencia Tobar contó en su momento, el propio general Valencia Tobar, que él rescató los restos de Camilo y los trasladó a la 5ª Brigada en Bucaramanga, que ahí reposaban los restos de Camilo. O sea, yo estoy contando una versión que el general Valencia Tobar contó a sus amigos y a sus familiares, de tal manera que ahora que digan que los restos de Camilo en otra parte, el propio general Valencia Tobar fue el que dijo dónde estaban los restos de Camilo, y fue el que anunció que estaban en la 5ª Brigada de Bucaramanga, en el mausoleo de la 5ª Brigada de Bucaramanga, donde él decía nadie los iba a buscar. Y ese compromiso lo dijo él siempre porque se trataba de su amigo de infancia, además porque él se crió junto con Camilo Torres en Bogotá. Seguramente va a haber pronunciamiento del presidente Petro, Camila, a propósito de esta noticia, porque recuerde usted que el presidente pues ya le había hecho un homenaje al sacerdote Camilo Torres. La sotana del padre Camilo Torres está en el Salón de la Revolución que el presidente Petro inauguró hace algún tiempo en la Casa de Nariño, junto al sombrero de Pizarro y otros elementos que pertenecieron a estos personajes, así que seguramente se va a pronunciar Petro al respecto y algún pronunciamiento público hará en las próximas horas. Con respecto a lo que dice Oscar, es preciso decir que la unidad de búsqueda llegó a este hallazgo por fuentes orales, escritas, públicas y reservadas, entre ellas una fuente militar de la cual no reservaron el nombre, no dijeron el nombre, y esa fuente militar fue la que le dijo que 3 años después de la muerte de Camilo Torres, el 15 de febrero de 1966, llevaron su cuerpo al cementerio de Campo Hermoso, Bucaramanga. Hubo ese traslado al cementerio de Campo Hermoso, Bucaramanga, y ahí fue donde se hizo el hallazgo, y este hallazgo pues que ya fue desde junio, era desde el 19 de junio de 2024, y no solamente pues en la unidad de búsqueda, sino que ya también peritos internacionales avalaron este hallazgo. 12 del día, 41 minutos. Seguimos con las noticias al mediodía aquí en Mañanas Blue. Hacemos una pausa y regresamos con noticias del mundo. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 115 días para la Copa del Mundo. ¿Qué novedades hay a 3 semanas de las elecciones del 8 de marzo? Eso fue lo que respondió Hernán Penagos en Mañanas Blue. Bueno, la principal, Néstor, tiene que ver con las circunstancias de Córdoba, de Montería. Tenemos pues ahí unas dificultades importantes, el tema de toda esta ola invernal y tantas personas damnificadas que ha generado serias dificultades. De un lado, algunos puestos y mesas de votación, colegios que han estado inundados, y de otro lado, otros puestos de votación que se han utilizado para albergues. Entonces tenemos que estar muy atentos de qué va a ocurrir durante estas 3 semanas para ver si se podemos habilitar nuevamente esos puestos de votación o tenemos que utilizar otros. Ya tenemos una contingencia, el próximo jueves estaremos en Montería ubicando 1 a 1 esos puestos de votación. Tenemos una jornada de identificación en Montería y en diferentes municipios de Córdoba para que las personas que perdieron su documento nuevamente se les pueda entregar. Así que estamos, muy atentos, y el jueves estaremos en una comisión. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Noticia en el mundo. Y es noticia en el mundo Venezuela y también Estados Unidos. Pero primero, Gonzalo, vámonos para Venezuela, porque Delcy Rodríguez, la presidenta interina, elimina de un plumazo a través de la Gaceta Oficial 7 programas y misiones oficiales que había creado ni más ni menos que Hugo Chávez. Usted, ¿cómo es que dice el dicho? A rey muerto, rey puesto, ¿no? Correcto. Más o menos dice así. Pues el día de ayer, domingo, Camila, mientras la gente disfruta en Venezuela del carnaval, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, derogó de un solo plumazo 7 instituciones chavistas, de las cuales unas habían sido creadas por Nicolás Maduro y otras por el señor Hugo Chávez. A ver, mediante el decreto presidencial 5.248, la mandataria ordenó liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, creado con el objetivo de analizar información sobre la actividad enemiga interna y externa de Venezuela. Pero incluso también Delcy Rodríguez, en esa misma Gaceta Oficial,
elimina la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General Jefe Félix Antonio Velázquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Aquí lo interesante, Camila, es que en un momento Hugo Chávez decía lo siguiente: si la burguesía llegara al poder, acabaría con las misiones. ¿Qué ocurriría con las misiones? Ellos dicen, no, las mejoraríamos, no, harían mentiras, las acabarían. En primer lugar, bueno, ya vemos cómo arremeten contra Cuba, contra la Cuba solidaria y socialista. Ellos echarían a la misión cubana de médicos, de barrio adentro, y a todos los instructores, que son porque por miles están incorporados en barrio adentro a la etapa de formación de los médicos integrales comunitarios, y en los hospitales y en los centros diagnósticos integrales. Ellos en verdad echarían a los cubanos, privatizarían todos esos centros diagnósticos y hospitales y clínicas y policlínicas que seguimos inaugurando. Pues ahí, Camila, lo que está escuchando es a Hugo Chávez hablando de si la oposición llegara al gobierno, y lo que estamos viendo es que en mes y medio Delcy Rodríguez le ha cortado el envío de petróleo a Cuba, ha cortado los lazos de aviación o de conectividad a través de Conviasa con la isla, y ahora de un solo plumazo elimina 7 fundaciones o misiones. O sea, a Delcy Rodríguez se le olvidó lo que decía Hugo Chávez sobre estos programas, o lo que pasa es que tiene a los gringos ahí encima. Ah, no, pero es que evidentemente tienen a los gringos allí encima, tanto es así que vimos a Chris Wright la semana pasada visitando sobre todo Venezuela, hablando con Delcy y estando en conversaciones de lo que se va a hacer o la apertura que se va a dar con otras empresas petroleras en ese país. Y al que tiene encima es a Marco Rubio que estuvo en la conferencia de Múnich en Alemania y que dio un discurso que ha generado pues controversia, uno porque todos los presentes en el discurso se pararon a aplaudir a Marco Rubio, pero digo, la controversia en Europa es que los han llamado como que son unos, ¿cómo se dice aquí? Como unos lambones, unos lambericas de Marco Rubio y de los norteamericanos por haberse parado a aplaudir al secretario de Estado de semejante manera ante su discurso. Lo que pasa es que el discurso de Marco Rubio se aleja un poco del que vimos el año pasado con J.D. Vance. ¿Se acuerda el discurso de J.D. Vance en Múnich el año pasado cuando le daba con todo a Europa, ¿no? Y uno creería, Camila, la cena está servida para la campaña presidencial o para las elecciones presidenciales, porque J.D. Vance se aleja un poco del discurso de Marco Rubio a tan solo un año de diferencia. Marco Rubio se acercó a Europa, Camila, más allá de las diferencias, dijo que Estados Unidos y Europa tienen que trabajar de la mano. Dijo que Europa no es vasallo, o los países no son vasallos de los Estados Unidos, que tenemos que trabajar de manera mancomunada, que Estados Unidos lo que espera es que Europa también se refuerza o que busque reforzar su seguridad, pero siempre trabajando de la mano. Y ahí es cuando se paran, luego del discurso de Marco Rubio, que duró unos 25 minutos, aplaudirlo, porque lo que hemos visto de parte de J.D. Vance y de Donald Trump siempre es un latigazo en contra del viejo continente. Escuchemos parte de lo que decía Marco Rubio en esa intervención en Múnich, que repito, ha sido muy aplaudida porque se aleja un poco de la posición de Donald Trump y acerca a Estados Unidos con, repito, el viejo continente. Under President Trump, the United States of America will once again take on the task of renewal and restoration, driven by a vision of a future as proud, as sovereign, and as vital as our civilization's past. And while we are prepared, if necessary, to do this alone, estamos preparados si es necesario para hacerlo solos, pero aquí también hace un llamado Gonzalo, pues a tener un futuro igual de próspero, igual de bueno a como lo tuvieron en el pasado las civilizaciones. O sea, básicamente, Camila, lo que dice Marco Rubio es, sí, podemos hacerlo solo, pero lo haríamos mejor con ustedes. Lo que queremos es acercarnos a ustedes. Sí, nuestras formas no son las mejores, la gente se queja de cómo nos comunicamos, pero nos gusta hablar de manera directa y hacerle entender a ustedes que tienen que reforzar su seguridad. Y termina Marco Rubio diciendo, no se nos puede olvidar que acá estamos hablando de Occidente, y nosotros en los Estados Unidos somos hijos de Europa. Entonces ahí es cuando todos los presentes pues se paran a aplaudir a Marco Rubio, porque obviamente es muy distinto a lo que ha dicho Donald Trump y J.D. Vance y todo su gobierno durante el último año.
pero está apaciguando un poco la relación con Donald Trump, porque Donald Trump les ha dicho de todos los europeos, les ha dicho que están débiles, que tienen que ponerse las pilas, que van mal en este documento de seguridad de los Estados Unidos que volvimos a la doctrina Monroe, Camila, pues básicamente dice que Europa está en nada. Pero por eso Marco Rubio es el canciller. Por eso es una manera de apaciguar las tensiones con Donald Trump y decir, mire, no estamos tanto de pelea, vamos a hacernos pasito porque somos Occidente al fin y al cabo. Pero creo que el tono de autocrítica de que Europa no está en una situación fácil tanto de seguridad como económica, los mismos europeos son conscientes de eso y ya lo dicen. Macron lo ha repetido en varios escenarios políticos en Francia y lo dijo Friedrich Merz en ese mismo evento, dijo: tenemos que repensar todo el tema de la economía de Europa. Estamos muy lejos de China y de Estados Unidos. Ellos empiezan a entender que es un continente que ya no puede competir en ciertas industrias y que se está envejeciendo y que algo tienen que hacer. Pero sabe que escuché completo el discurso de Merz y de eso que usted acaba de decir, también es importante lo que dice. Dice, tenemos que ser conscientes de la nueva realidad que vive el mundo, que es la multipolaridad. Sí. China dentro de poco va a ser un ejército más poderoso que el norteamericano. Eso de que ya nosotros en Europa, y sobre todo un mensaje para los alemanes, que después de la Segunda Guerra Mundial frenaron su armamento, dijeron, ya nos vamos a volver a armar. O sea, lo que está diciendo Merz es, ya no nos va a dar pena y nosotros como Europa vamos a rearmarnos. Pero otra cosa que mencionó y dijo, y nosotros vamos a seguir defendiendo los principios de que creemos en la Organización Mundial de la Salud, nosotros creemos en el calentamiento global y en que hay que frenar el tema de las emisiones, y nosotros no tenemos el mismo discurso de los Estados Unidos, y el discurso MAGA es de ellos, no nuestro. Eso fue lo que dijo Merz también, no solo el tema del comercio exterior, sino lo más importante es Europa y Alemania, y como comunidad europea vamos a armarnos otra vez y vamos a entrar a jugar un papel importante. Pero tiene que abrirse también, Camila, en ese mismo discurso también dijo que Europa tiene que abrirse y que tiene que destrabar una cantidad de bloques que no permiten competir con China y con los Estados Unidos, y dijo, nos vamos a convertir, o al menos Alemania, en el ejército más poderoso de esa zona del mundo. ¿Con qué plata? Es la pregunta. Yo creo, Gonzalo, que ese comentario que hizo Marco Rubio de nuestro origen está en ustedes, eso no lo podemos poner solamente como una intención de acercarse. Cuando dice el mismo origen de América está en Europa, ahí también es reivindicar ese, pues lo que ha hecho MAGA y lo que ha hecho Donald Trump, y es nosotros somos blancos. Nosotros, el origen de nosotros somos blancos. Y eso también es un mensaje muy claro de decir a toda esta base que ha estado defendiendo este supremacismo de cuál es el origen, y que para ellos es tan importante el origen primero para defender sus ideas, porque ahí es cuando pueden echar a latinos y a personas de otras nacionalidades, es defendiendo ese origen blanco. Entonces yo creo que esa parte de Marco Rubio, esa parte de su discurso también debe ser leída desde otra perspectiva. Parce que je me suis dit, en fait, quand cette honte, on l'a en nous, je me suis dit que c'était la double peine. C'était une souffrance aussi qu'on s'infligeait à soi-même, et lutter à l'échelle individuelle contre cette honte. Y quedémonos en Europa, porque a quienes están oyendo ustedes precisamente es a Giselle Pelicot, que le dio entrevista a varios medios internacionales durante los últimos días y que acaba de publicar su libro. Giselle Pelicot, quizá para quienes no lo recuerdan o no la tienen presente, Ana Cristina, ha sido la víctima de la historia de abuso sexual más espantosa de la que hemos conocido recientemente. Esta era una mujer que llevaba décadas casada con su esposo, y después de que a su esposo lo cogieran tomando unas fotos a unas mujeres por debajo de la falda en una tienda en Francia, se da cuenta que su esposo la violó durante años y que puso a más de 70 hombres a violarla a ella mientras él la grababa y la tenía sedada durante todas estas ataques que hacía con estos hombres. Ella acaba de publicar su libro, en donde en varias páginas cuenta de manera magistral, diría yo, todo lo que fue esa historia, cómo fue enterarse que el hombre que había estado a su lado desde los 18 años se enteró después de estar sentada al frente de un comisario de policía porque lo estaba investigando a él por haber tomado unas fotos en una tienda a dos mujeres, que a ella, él durante años la había violado, la había drogado y había invitado a 70 hombres a que la violaran también y grabara esas violaciones. Un juicio que fue público, que estaba en un momento dado, no se sabía el nombre de ella, y ella decidió decir, bueno, vamos a hacer público este caso, y se ha convertido en la referente y en una mujer que clama que
que se unan muchas mujeres para luchar contra el abuso sexual en el planeta. Sí, el libro se llama Himno a la vida de Giselle Pelicot. Este caso, Camila, como usted dice, empieza cuando llevan al esposo, al señor Pelicot, lo llevan a una estación de policía a decirle, mire, esto es lo que está pasando. Ella la llaman a decirle, su esposo tiene esto, y la policía le pregunta, óigame, ¿usted tenía con su esposo tenía un pacto de swingers, de cambiar parejas? Y ella dijo, no, ¿usted cómo me dice eso? Yo soy una señora casada. Y cuando ella contesta eso, el señor le dice, pues la persona de la investigación de la policía le dijo, entonces tenemos que hablar. Usted ve esos archivos que hay a un lado y todos esos archivos eran fotos, tenían fotos y videos que además, para decirlo, ella tiene toda la evidencia, porque su marido en ese celular tenía toda la evidencia de lo que le había hecho durante más de 10 años. En la primera entrevista que dio después del juicio, que se la dio a Lulu García Navarro de Interview de New York Times, ella le cuenta unos detalles, Camila, si usted me permite, doy algunos detalles que ella cuenta que son absolutamente impresionantes. Cuando ella dice que pues la drogaban tanto que ella no tiene absolutamente ninguna memoria. Ella dice, yo me distingo de otras o soy distinta a otras víctimas porque yo no me acuerdo de nada. A mí me dieron tanta droga que no me acuerdo de nada. Dice, y precisamente por eso no me he suicidado, porque no tengo memoria de nada. Cuando yo llegué a la corte y vi a esas personas, esos señores, yo no sabía quién era absolutamente nadie. Y tiene un par de anécdotas. Una es la de una corona de un diente. Ella durante la pandemia le dio dolor en un diente, tenía una corona floja, y después ya cuando en el desarrollo del juicio ya le dijo a su esposo, me está doliendo y todo, pero pues que necesitaba ir a un odontólogo, y después del desarrollo del juicio se dio cuenta que el dolor que tenía por esa corona era porque mientras estaba drogada había sido sometida a sexo oral, es decir, por la violencia con que la habían sometido a sexo oral. Y otra de esas historias que son horribles es que ella decía, lo que más me impresiona era que en los videos yo misma, y ella los tuvo que oír para poderse defender, porque los abogados de los victimarios la estaban acabando, diciendo que ella era cómplice. Los abogados de los victimarios todo el tiempo eran en contra de ella, y ella dice, una de las cosas que más me impresiona es que en los videos yo me oía roncar dormida, es decir, cómo estos hombres me violaban mientras yo estaba roncando completamente anestesiada. No, es que es un horror oír la entrevista, y yo entiendo que usted se le quiebre la voz porque oír el testimonio de esta señora, uno dice, ¿cómo puede ser posible que algo así hubiera sucedido? Y ella menciona el hombre que yo más amaba en mi vida, el que estaba a mi lado desde que teníamos 18 años, con el que construimos una familia y unos hijos. ¿Qué me iba a imaginar yo que este señor me iba a hacer eso? Y por eso este libro y esta entrevista que hace Giselle Pelicot, que es muy dura, es tan importante, creo yo, que la oigan las mujeres y los hombres, porque creo que ella cuenta su historia también para ser escuchada. Camila, me gusta mucho la portada porque pues se ve a Giselle Pelicot, por supuesto, con el libro, pero abajo dice Shame has to change sides, es decir, la vergüenza tiene que cambiar de lado, que ha sido un poco la postura de ella frente a su caso, donde dice, las mujeres que han sido violadas han sentido la vergüenza por haber sido violadas. ¿Qué hice? ¿Cómo propicié esto? ¿Qué pasó? Ella dice, yo voy a dar la cara, voy a dar el nombre de este señor que fue mi esposo durante tantos años, porque es él el que tiene que sentir la vergüenza. Y me parece que este libro es lo que está tratando también de reforzar en esta historia. Incluso Camila, en esa entrevista, porque ella habló con la BBC también, le preguntaron, ¿usted tendría la posibilidad, quiere hablar con el que fuera su esposo? Y dijo, sí, yo necesito hablar con él, porque yo nunca en el juicio pude conversar con él y tengo muchas preguntas que hacerle. Y además también ella dice, yo me aferro a los momentos bonitos que tuvimos, porque nosotros tuvimos una vida muy linda, tuvimos hijos, trabajamos, yo estaba retirada, y si no me aferro a esa vida linda que tuvimos juntos, pues básicamente pues tendría que morirme, como dicen a Cristina, porque no tendría absolutamente nada. Entonces sí es una historia desgarradora, y escuchar estas entrevistas y su testimonio, y además acordarnos en el momento del juicio a Ana Cristina, en donde mucha gente incluso la juzgaba a ella y decía, pero ¿usted cómo no se dio cuenta? O sea, durante tantos años, ¿usted cómo no se dio cuenta que su esposo la drogaba y que la violaba con otros 70 hombres?
Camila, la mamá de uno de los victimarios dijo en el juicio, mirando a Michelle Pelicot con desprecio, decía, mi hijo nunca se acostaría con una mujer así. O sea, es increíble las cosas a las que fue sometida. Finalmente, Camila, yo quisiera destacar esta entrevista de The Interview de New York Times que hizo Lulu García Navarro. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno se da cuenta la importancia de aprender el periodismo con enfoque de género, la delicadeza de las preguntas y cómo se trata al entrevistado. Ana Cristina, y antes de irnos ahora de este libro de Giselle Pelicot y estas entrevistas que ha entregado en los días recientes, pues vámonos a hablar de un encuentro importante que tendremos académico y político en EAFIT en Medellín, para invitar a nuestros oyentes a que estén pendientes porque queda poco para las elecciones del 8 de marzo, elecciones a Congreso. Sí, así es, Camila. Pues lo mejor es que esta invitación al ciclo de debates 2026 en EAFIT va a ser con los mismos estudiantes de ciencias políticas. Vamos a tener este miércoles el debate con los representantes, con los candidatos y candidatas a Cámara de Representantes. El 25 tendremos el debate para Senado con candidatos para Senado y después habrá pues el debate presidencial. Pero esto es una alianza que tenemos entre EAFIT y Blue Radio y va a ser maravilloso, Camila, porque es que nosotros aquí no solamente informamos, sino que también tenemos una tarea pedagógica y yo creo que lo mejor para aprender a votar es oír las propuestas directamente de los candidatos y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de los estudiantes de EAFIT que tienen sus preguntas y que van a estar liderando esta iniciativa. Pues así, con esta invitación que les hacemos a ustedes para esta semana, hacemos una pausa, pero los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Muchas gracias por habernos acompañado. Faltan 115 días para la Copa del Mundo. Frente a la tesis del presidente Gustavo Petro en la que dice que el aumento del salario mínimo del 23.7% no causa inflación, pero sí el aumento en las tasas de interés, ante esto respondió el presidente de Asobancaria en Mañanas Blue. Yo no lo entiendo. O sea, lo vemos, digamos, hay una serie de personas que repiten ese argumento. Es indiscutible que aumentar el salario mínimo por encima de la inflación vuelve relativamente escasos los bienes y servicios. Y eso representa un choque inflacionario. El Banco de la República no subió por capricho las tasas de interés. Lo subió porque todas las mediciones de inflación a 6 y a 12 meses mostraban que los colombianos estaban haciendo cuenta con que las cosas fueran más caras. Y le pregunto yo a los oyentes, ¿han notado estos últimos 6 semanas, 5 semanas que las cosas se han encarecido? Yo sí lo he notado. Y se ha encarecido de manera dramática, radical, diría yo. Entonces, la inflación ya es una realidad. El dato de enero no fue un dato bueno. Cuando el presidente dice, no, pero es que mire que es un dato, claro, apenas va un mes de los 12 meses del año. Entonces, yo pienso que es innegable la relación entre una sobredefinición del aumento del salario mínimo y el consecuente choque inflacionario. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Para ser felices, necesitamos aprender a escuchar.